Yo quisiera tener la personalidad que tiene el hermano Ramón para cantar, pero ni la personalidad ni la voz. Entonces, por todo lado estoy grave. Am, bueno, en esta mañana quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos acerca de la obra del Señor. Y entonces, quiero invitarles, por favor, a que abramos las escrituras en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer varias escrituras en esta mañana. Entonces voy a pedirles el favor de estar atentos. Mateo capítulo 9 y versículo 35. Dice la escritura, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas capítulo 10, Evangelio de Lucas. Si soy muy rápido, me dicen. Lucas capítulo 10 y vamos a leer del versículo 1. Lucas capítulo 10, versículo 1 dice la escritura. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolja, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. El Evangelio de Juan, por favor, capítulo 4. Y vamos a buscar, por favor, el versículo 35. Juan capítulo 4, versículo 35. Dice la escritura, ¿no decid vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Primera carta a los Corintios, capítulo 3.
versículo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, dice la escritura: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y Filipenses, por favor, capítulo 2. A propósito, debo terminar Filipenses con ustedes y no lo he hecho. Filipenses capítulo 1 primero y versículo 21. Filipenses 1:21. Dice la escritura: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y por favor, Filipenses capítulo 2 y versículo 26, desde el 25 más bien. Filipenses capítulo 2 versículo 25 dice la escritura: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y finalmente, capítulo 4 de Filipenses y versículo 1. Filipenses capítulo 4 y versículo 1. Dice la escritura: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Y dos versículos más. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, vamos
a buscar el versículo 58. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 58. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y una cita final, por favor, en Isaías capítulo 28. Y versículo 21. Isaías capítulo 28, versículo 21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim y como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Vamos a dejarlo hasta ahí, esperando como siempre que la sola lectura de la palabra de Dios pues añada bendición a nuestras vidas, nos anime a corregir lo deficiente y nos guíe a un mayor aprecio de su obra y de la persona preciosa del Señor Jesucristo. Quisiera entonces considerar algunos pensamientos en cuanto a la obra de Dios o a la obra del Señor, especialmente en cuanto a sus obreros o los hombres y mujeres que hacen parte del trabajo del Señor en este mundo y a quienes se les ha concedido el privilegio y la gran responsabilidad de ayudar a su pueblo, de compartir el evangelio y de proclamar entonces las buenas nuevas de salvación. Leímos en Mateo capítulo 9 y versículo 35 y también en el evangelio de Lucas acerca de la obra y su necesidad. Leíamos ahí que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿cierto? Dice versículo 37, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Y ese principio de hace 2000 años no ha cambiado. La misma necesidad que había hace 2000 años es la misma necesidad que hay hoy en día en este mundo. Hermanos, hermanas, a la verdad, la mies es mucha. Hay mucho campo donde cegar. Hay muchas almas necesitadas de escuchar el evangelio. Y como en ese tiempo, igual ahora hay mucha necesidad de parte de los no salvados de escuchar la palabra de Dios. ¿A uno le parece que en estos tiempos tan modernos, de tanta tecnología, de tantos avances, que no hay necesidad? ¿A uno le parece que las personas realmente no necesitan al Señor Jesucristo? Y algunos entonces han dejado, como se hacían antaño, de predicar el evangelio, no solamente en sus congregaciones, pero en las calles. Y hermanos, a la verdad, la mies es mucha, pero hay una gran necesidad y dice ahí que la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos.
Y yo estaba pensando con respecto a esto y la necesidad de la obra en días pasados. Y sí, hay mucha necesidad en este mundo. Usted y yo debemos ser partícipes de esa obra. Y hermanos, hermanas, no necesitamos una carta de recomendación como obreros a tiempo completo para poder servir al Señor. No, 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 no. Porque si usted no lo hace ahora, mucho menos lo va a hacer después. Si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer cuando ya supuestamente tengamos, y algunos entenderán, ciertos pergaminos y cierto reconocimiento. Pero los obreros son pocos. La necesidad no ha menguado. En cuanto a que la mies es mucha, pero esta verdad es una verdad constante. Los obreros son pocos. Ahora, hermanos y hermanas, ustedes saben que yo les hablo desde la sencillez de mis palabras y yo no me voy a poner con rodeos para decir cosas que no son. Pero parece que en estos tiempos, aunque la mies es mucha y aunque los obreros son pocos, muchos tienen el deseo de salir a la obra del Señor. Muchos tienen el deseo en sus corazones de ser partícipes de esa obra, de ir y predicar el evangelio y que asambleas sean establecidas, que almas antes, perdón, sean salvadas y asambleas sean establecidas. Y en el país hemos tenido la experiencia de hermanos haciendo la obra del Señor y muchos han ido, pero se han quedado allí y no han avanzado. Y la obra del Señor en ese sentido, en ciertos lugares, se ha estancado. Pero hay una verdad mucho más grande que eso y es que la obra es del Señor. La obra no es de los obreros. Es decir, la obra es del Señor, el Señor la va a llevar a su feliz término. A mí me llamaba la atención lo que leíamos en Lucas capítulo 10, versículos 1 al 4, porque dice que el Señor Jesucristo allí entonces encomienda 70 personas y las manda de dos en dos para ir a predicar el evangelio a los lugares donde él luego habría de ir. Y entonces ahí en el evangelio de Lucas y el capítulo 10, el Señor Jesucristo va a decirles básicamente lo mismo que ha dicho antes y les dice otra vez, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No sé si como congregación algunas veces lo han hecho y han rogado al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y sé por experiencia propia que no es una petición constante nuestra delante de Dios el rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero otra cosa que es muy cierta, amados hermanos y hermanas, es que tampoco hay quien diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque es más fácil vivir desde la comodidad de nuestras vidas, sea como sea, en pobreza o en abundancia, que uno pensar por un momento que la mies es mucha, que hay una gran necesidad y que el Señor le podría
usar a usted o usarme a mí en lo más mínimo para hacer algo para su honra y para su gloria. Para hacer algo que sea un ahorro en ese sentido para la eternidad. ¿Saben qué? Un hermano nos decía hace muchos años muchas frases muy célebres y aprendía muchas cosas de él, pero dentro de lo que él nos decía, él decía lo siguiente, decía, hermanos, lo que tejamos en esta vida es lo que llevaremos puesto en la eternidad. Entonces mire, o miremos más bien qué hemos tejido en cuanto a lo que habremos de ponernos en la eternidad. Lo que tejamos en esta vida realmente es lo que llevaremos puesto en la eternidad. Y rogamos al Señor de la mies, Señor, envía obreros a tu mies. Heme aquí, como dicen algunos jocosamente, envíalo a él o envíala a ella o envía a esta familia o haz esto o haz aquello. Pero rogar no es solamente una petición. Es casi un clamor que sale desde adentro del alma para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Pero hay muchas dificultades en cuanto a eso también. El Señor Jesucristo les va a decir a sus discípulos, versículo 3 de Lucas 10, id. Él ya ha designado 70 personas, 70 discípulos suyos, y Él les da la tarea y les dice, bueno, vayan, pero antes les está diciendo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, ustedes no son suficientes para hacer el trabajo y la labor que tienen por delante. Por tanto, deben rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Voy a decir esto con mucho cuidado y como decía un mexicano, al que le queden las guaraches, que se las ponga. Es decir, al que le queden las sandalias o las chanclas, que se las ponga. Lamentablemente hay mucha, bueno, sí, envidia dentro de la obra de Dios y los obreros de Dios a nivel mundial. Porque se les olvida que la obra es del Señor, que la mies es del Señor, que ellos deben estar en un continuo ruego delante del Señor de la mies para que Él envíe más obreros a la mies. Pero algunos simplemente piensan que llegaron a un punto en el cual lo tienen absolutamente todo y no necesitan hacer nada para la obra, porque ya han ganado fama, han ganado reputación, tienen sus vidas acomodadas y entonces dicen, bueno, esto es realmente lo que yo estaba buscando. ¿Para qué van a enviar más? Porque es que si envían a otro, entonces esto que yo estoy ganando se va a disminuir. Y tal vez la ayuda que me llegaba antes no va a ser la misma ayuda. Pero el Señor les dijo a sus discípulos ahí, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y ellos debían saber que se iban a enfrentar a muchos peligros. Y que en el mundo no solamente habrían lobos que les iban a destrozar,
pero que Satanás mismo, como león rugiente, iba a estar viendo a quién devorar. No sé qué pasó con la vida de estos 70. La escritura nos habla mucho de ellos, pero de estos 70 al menos nos da la vida de 12 y uno de ellos fue el que traicionó al Señor Jesucristo, pero otros 11 ahí para adelante podían seguir firme y hasta Hechos capítulo 2 el Señor pone otro hombre ahí junto con los 11 que habían quedado. Estaba leyendo, o estoy más bien leyendo un librito que me llamó la atención. Se llama El espejo de los mártires. Y ahí cuenta entonces algo acerca de lo que la tradición judía o la tradición dice que pasó con algunos de los apóstoles del Señor Jesucristo y la forma como ellos murieron. Uno de ellos, tal vez Marcos, dice que fue tirado desde un lugar muy alto, lanzado ahí al vacío. Después que él cayó al vacío, los hombres comenzaron a apedrearle y este hombre comenzó entonces a orar como lo hubiera hecho Jacobo tiempo atrás, que el Señor tuviera misericordia de ellos. Y algunos de esos hombres, al ver que él en su estado estaba orando por ellos, dijeron, no, no, no le apedreemos más. Pero dice la historia que un hombre agarró un garrote y le partió la cabeza en ese momento. Y así como él, muchos otros hombres y creyentes a través de la historia de la iglesia sufrieron persecución atroz. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Pero aparte de eso, Señor Jesucristo les dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Lamentablemente lo que muchos quieren asegurarse hoy en día al salir a la obra del Señor es lo que el Señor Jesucristo dijo que no llevaran. Es decir, antes quieren asegurarse entonces la alforja, la bolsa, el calzado, pero no es lo que el Señor Jesucristo está diciéndoles a ellos. No iban a llevar una bolsa donde cargar dinero, no. Porque hermanos, hermanas, la obra del Señor es una obra de fe. Si el Señor llama, el Señor va a proveer para las necesidades de cada uno. Pero hermanos, hermanas, no es la obra del Señor un medio por el cual el creyente se va a lucrar. Y no estamos buscando reputación, ni fama, ni riquezas en este mundo. No, no, no. Quien quiera servirle al Señor, lo va a hacer porque le ama, porque desea ver más allá de lo que es de esta vida, de lo que es terrenal. Él les dijo, no nos lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. O sea, ninguna comodidad, hermanos, ninguna comodidad. Lamentablemente lo que se ve hoy en día es demasiada comodidad en los que llamamos los obreros del Señor. Ahora, con todo y esto, si son obreros del Señor, usted y yo debemos someternos o sujetarnos a la autoridad que Dios les ha delegado.
Pero eso no indica, hermanos, que no podamos hablar de las cosas que son reales, porque no podemos esconder la verdad de la palabra de Dios. Y una de las cosas que creo firmemente es que si la palabra de Dios no nos incomoda, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Porque cuando la palabra de Dios nos incomoda y nos estrecha acá adentro, nos dice, uy, yo tengo que mejorar esto, yo debo hacer esto, yo debo cambiar esto, yo tengo que, bueno, por más que no me guste, pero es que hermanos, no estamos, y lo digo con todo respeto a ustedes, hermanos y hermanas, no estamos abriendo las escrituras para darle contentamiento a lo que yo quiero escuchar, a lo que me gustaría oír, a lo que me gustaría que me dijeran. ¿Saben por qué esas llamadas iglesias que no son iglesias, que hacen hasta 5 reuniones en el día, mantienen llenas? Porque allá les dicen, usted va a conseguir trabajo, mijita. Usted va a conseguir novio. A usted le va a salir el viajecito que usted estaba eh, esperando. Usted va a volver con su tanito, con fulanito, con esto, por aquí, por allá y lo otro. ¿A quién no le gusta escuchar lo que quiere escuchar? A todos nos gustaría escuchar lo que queremos escuchar. Pero hermano, la palabra de Dios, a la verdad, es otra cosa y me desvié un poquito del tema, pero quería aclararlo. Am, Juan capítulo 4 versículo 35 leímos acerca también de esto. Dice, levantad los ojos, ¿cierto? 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Alzad vuestros ojos. ¿No es cierto a veces que mantenemos con los ojos pegados a las cosas de este mundo, a las cosas de esta tierra, quejándonos por cientos de dificultades y no levantamos los ojos para ver la gran necesidad que hay en el mundo? Hermanos, una cosa, algunos quieren salir de obreros del Señor a México, a Argentina, a Estados Unidos, a Inglaterra, al África, a la India, a Arabia. Y eso está bien. Si tiene el llamado, está bien. Pero alce los ojos y mire este país y la gran necesidad que hay acá en Colombia. Hermanos, hay una gran necesidad en este país. La mies es mucha en este país. Los obreros son pocos y ellos y nosotros debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí el otro día con la hermana Zenobia, ¿es cierto? Ella consiguió un mapita, no sé, Richard lo tenía por ahí, el otro día estábamos llenando con algunos alfileres algunas de las asambleas que hay ahí en algunos sectores. Yo le invito a usted, mire el mapa, y es un mapa muy pobre en cuanto a las asambleas de hermanos en este país. Váyase de Villavicencio para abajo a ver qué encuentra. Y eso es casi la mitad de Colombia ahí para abajo. Vamos a la parte de el Huila y todo ese sector por ahí. Vámonos a Ibagué, solamente hay una asamblea allí en Ibagué y unas asambleas o unas obras que el Señor está permitiendo ahí en el Líbano, otra asamblea en Mariquita por el departamento del Tolima. Es una cosa impresionante. Si quiere, mire Santander y norte de Santander, con más de 107 municipios, tal vez tiene Santander. Y tal vez en tres
de esos 107 municipios, hay algo de la obra de Dios. Váyase para el norte, para La Guajira, a ver qué hay. Lo que había en La Guajira ya no está. Y así por el estilo, hermanos y hermanas, hay una gran necesidad en este país. Pero vuelvo y le repito, usted no necesita a la verdad un reconocimiento para servir al Señor. Si los hermanos ven su amor por el Señor, por la obra del Señor y lo hacen, pues amén, que así sea. Pero si no lo hacen, sírvale al Señor de todo su corazón. Si usted dice, yo no puedo ir, como dijo un hermano hace un tiempo, digo, hermano, yo no puedo ir a la obra de Dios en ese país, pero puedo ayudar. Y usted podría ser demasiado útil, hermano y hermana, ayudando a la obra del Señor también, ayudando a obreros del Señor en este país, rogando al Señor de la mies. Un paréntesis acá, y es que hace días recibí una noticia que a mí me frustró, y hablaba con un hermano acerca de los calendarios que llegan acá a Colombia cada año, y el hermano me dijo, hermano, este año no van a haber calendarios para Colombia. Y yo me frustré demasiado porque yo dije, yo quisiera de corazón decir, hermano, tranquilo, yo voy a meter la mano en mi bolsillo y voy a sacar para que hayan calendarios acá en Colombia. Y muchos hermanos en Colombia están esperando los calendarios y han escrito. Y a los que les he dicho, han dicho, ah, bueno, está bien. Pero ninguno ha dicho, hermano, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque las asambleas que han recibido este material para la ayuda de la obra acá en Colombia durante tantos años no se unen y dicen, bueno, los hermanos no pudieron este año, pero acá hay asambleas que han recibido el beneficio en cuanto a la obra de Dios. Vamos nosotros a unirnos entre todos y vamos a imprimir esos calendarios para poderlos repartir para que la obra del Señor se siga extendiendo. Pero no, eso no hay realmente en el corazón, en el deseo y en el sentir de la mayoría de hermanos en este país. Para mí es muy lamentable y muy frustrante también en ese sentido. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pablo, escribiendo a los hermanos de Filipo, les va a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un versículo muy bonito, ¿verdad? Es un versículo que muchas veces nosotros estamos citando. Pero déjenme decirles, mis hermanos y hermanas, que esto solamente va a ser verdad, que sí y solamente si el vivir para nosotros es Cristo, el morir va a ser verdadera ganancia. Si de verdad para usted y para mí el vivir es Cristo, el morir será verdadera ganancia. Si no, no. Y sabemos que como Pablo va a decir más adelante, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros sufriremos pérdida en el tribunal de Cristo? Y citamos este versículo muy alegremente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿sabe cuál parte de ese versículo realmente nos gusta? La última parte. Pensamos solamente que el morir es ganancia y ya qué maravilla. Sí, el morir va a ser ganancia en cierto sentido, hermanos.
Pero podemos decir de verdad, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, lo voy a leer para no citarlo mal. Ya se me olvidó leer. Dice, pero o más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Captamos la idea? Pablo quería que su vida fuera, o más bien que resultara en beneficio de la obra. Él no quería vivir una vida por vivirla, una vida malgastada, una vida que solamente satisface, bueno, en la cual él pudiera satisfacer sus deseos carnales. No, él dice, miren, si el quedar en la carne para mí resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, como la mortadela en medio del sándwich. Y él decía, no sé qué escoger, porque estar con Cristo es muchísimo mejor, sí, ciertamente sí, estar con Cristo es muchísimo mejor, pero si yo puedo ser de beneficio para la obra del Señor, yo quiero quedarme y ser de beneficio para la obra del Señor antes que morir, aunque morir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Si me doy a entender más o menos o sea, si la idea más o menos les queda clara, hermanos y hermanas. No es cierto que a veces deseamos la muerte por motivos egoístas. No es cierto que deseamos la venida del Señor por motivos egoístas. Y decimos, ojalá el Señor viniera ya, esta vida está muy terrible. Este mundo está muy horrible, este mundo está muy perdido, este mundo está muy, 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 muy. Sí, usted tiene razón, el mundo está horrible, está perdido, es un mundo cada vez que va de mal en peor, pero no deseamos la venida del Señor por esos motivos. Porque hermanos, si el vivir en la carne para usted y para mí puede resultar en algo de beneficio de la obra, amemos la obra del Señor. Sirvamos al Señor en lo que Él nos permita hacer. ¿Qué tiempo tengo? Bueno, tengo 5 minutos para decir lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículos 26 al 30. Pablo les va a hablar a los hermanos de Filipos acerca de Epafrodito, un hombre que tenía un amor increíble por la obra de Dios y por sus hermanos. Y era un hombre que se había enfermado y se había angustiado gravemente porque no podía ir allá a ver los hermanos en Filipos. Y Pablo les dice acerca de él, mire, este hombre se enfermó gravemente y estuvo próximo a la muerte. ¿Por qué razón? Por la obra de Cristo, por la obra del Señor. Leemos de muchos testimonios de hombres y mujeres que dieron sus vidas por la obra del Señor. Y creo, hermanos, que
sin exaltar ningún hombre, sin mirar más alto un hombre de lo que uno puede mirar. Porque una de las cosas que tengo presentes en la vida y que también aprendí es que el mejor de los hombres a lo mejor es un hombre y como tal peca. El mejor de los hombres, hermanos, hermanas, es solo eso, un hombre. Pero muchos de nosotros conocimos el Evangelio por hermanos que llegaron de otro país a esta región, que el Espíritu Santo usó para hablarnos el Evangelio. Y dentro de ellos, algunos han partido para estar con el Señor, pero queda con nosotros un hermano. Y es increíble porque él ha enterrado a sus tres esposas en este país. Enterró su hijo único varón, enterró su hija y a sus 80 y tantos años sigue con el deseo de servir al Señor. No sabemos cuántas veces tal vez él haya estado próximo a la muerte, pero sí ha sufrido cirugías de corazón y cosas por el estilo. Y como él, muchos hermanos alrededor del mundo han sufrido por causa del evangelio, de la obra del Señor. Y no voy a hablar de Daniel, pero a nosotros nos da una gripa y eso es sobre todo nosotros los hombres, ¿cierto? Que somos tan cobardes para las enfermedades. Pero nos da una gripa y de pronto venimos a la reunión y decimos, no, de milagro pude venir porque mire cómo estoy. Pablo lo apedrearon en Listra, apedrearon. Yo no sé qué será ser apedreado, pero es una cosa demasiadamente dolorosa y dura. Y uno ve que al otro día salió y siguió predicando. Y uno, ¿qué? Hermanos, la obra del Señor es una cosa preciosa, pero no es fácil. Ustedes pueden ver entonces después en Filipenses capítulo 4 que hay algunas desavenencias o problemas en la obra. Y había un problema allí en Filipos con dos mujeres, Evodia y Síntique. Y había un desacuerdo entre ellas, pero ellas habían servido con Pablo en la obra del Señor. Habían acompañado al apóstol y tal vez habían servido de sus bienes o habían enseñado a mujeres más jóvenes. Y ahora ellas tenían un desacuerdo. Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo por Juan Marcos que se devolvió desde Chipre y habían desacuerdos en la obra del Señor. Y hermanos, sin duda van a haber desacuerdos en la obra del Señor y van a haber dificultades y van a haber pruebas y van a haber problemas. Pero usted que quiere servirle al Señor no se estanque. Puede seguirle a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, porque esos hombres siguieron. Y los que fallaron como Juan Marcos, después Pablo dice, hey Lucas, trae a Marcos que me es útil para el ministerio. ¿Saben? Un libro que nos va a proveer abundante material para pensar en la obra del Señor, en sus costos, en sus dificultades, en sus desafíos, es el libro de Nehemías. Ustedes lo pueden leer y se van a gozar. Y van a ver cómo los enemigos van a hacer burla de la obra que el Señor le permite hacer a usted, como esos hombres Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se burlaban de ellos que estaban reconstruyendo ahí los muros de Jerusalén y decían, lo que esta gente construye, si una zorra se sube a ese muro, eso se va a caer. Y ellos lograron por un tiempo que esa obra que se estaba haciendo en cuanto a la reedificación de los muros parara por un tiempo. Y esos enemigos de la obra acudieron a cientos y cientos de trampas para que la obra se detuviera.
pero lo que ellos no entendían es que la obra era del Señor y el Señor iba a llevar esa obra a feliz término. Intentaron matar también a Nehemías con mentiras y no lo lograron. Y entonces, hermanos y hermanas, podemos aprender mucho de la obra del Señor sin ser obreros con pergaminos de la obra del Señor. Y había algo para finalizar ahí en Nehemías que, bueno, tal vez más adelante, pero es que, bueno, hay mucho para decir, pero finalmente, más bien, Isaías capítulo 28, versículo 21. En el contexto, Dios está hablando acerca del juicio que va a llevar a cabo en la nación de Israel. Y Él les va a mostrar que así como había actuado con sus enemigos en el pasado, allí en Gabaón, cuando el sol se detuvo y le dio tiempo a Josué para que él pudiera consumar la victoria de una forma muy extraña y muy sorprendente para algunos tal vez. Él iba a hacer una obra de juicio en la nación de Israel. Y él va a decir, voy a hacer mi obra, mi extraña obra, mi operación, mi extraña operación. Solamente para decir, hermanos, que la obra del Señor a veces es extraña. La forma como Él obra, como Él opera, uno no la entiende y uno ve como algunos obreros no se mueven y las iglesias son prosperadas y uno ve como otros obreros se mueven para aquí, para allá, y el lugar donde ellos están es más bien algo pequeñito, pero es la obra de Dios. Extrañamente es la obra de Dios y Él va a hacer su obra, seguirá haciendo su obra, su extraña obra, no solamente a los ojos nuestros, pero a los ojos del mundo, y su operación, su extraña operación. Entonces, que el Señor nos ayude a poder pensar, hermanos, hermanas, en que podemos servir al Señor en su obra. No importa los años que tengan, no importa el pasado, pero usted, hermano, hermana, puede servir a la obra del Señor. Que tiene 80, puede servir. Que tiene 15, puede servir. Sírvale porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra porque ella es verdad. Y Padre, reconocemos que hay una gran necesidad en el mundo, que hay almas sedientas de tu palabra, que en este mismo momento hay personas esperando una voz de aliento a sus vidas, que en este mismo momento hay personas tratando de saber cómo llegar a la salvación de sus almas, que hay personas afligidas, que hay personas necesitadas. Y Padre, nosotros tenemos la obligación y la necesidad de ir y predicar el Evangelio. Padre, perdónanos porque muchas veces rogamos, o más bien ni siquiera rogamos para que envíes obreros a la mies, pero en el corazón no está la disposición de poderlo hacer. Padre, te damos gracias por los hombres y mujeres que te sirven en este país, de la corriente que sean en este sentido o de la línea que ellos sean, pero hay muchos hombres y mujeres queriéndote servir, queriéndote agradar. Y Padre, rogamos que limes cualquier aspereza dentro de los obreros tuyos en este país, que les ayudes a unirse en un mismo clamor. Y Padre, que la obra de Dios realmente sea su vida.
que puedan decir de corazón y de verdad, o que podamos decir, para mí el vivir es Cristo. Y entonces, Padre, realmente el morir va a ser verdadera ganancia. Pero si, Padre, para nosotros el estar en esta carne, el estar en este mundo, puede ser de utilidad en algo a la obra, te rogamos que tú nos ayudes a despertar de nuestro sueño, a levantarnos, a levantar nuestras cabezas y ver que ciertamente la mies está madura. Padre, no somos nada, ni el que siembra, ni el que riega es algo, pero Padre, toda la gloria y toda la honra a ti que das el crecimiento. Oramos entonces agradecidos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.